Bienvenidos de nuevo, seguidores del misterio. Soy la capitana y hoy nos adentramos en el corazón de la tormenta en Siraford. El capitán Trevelyan yace muerto, asesinado con un saco de arena. Y el reloj se detuvo a la hora exacta anunciada por el más allá, las 5:25. Pero donde el terror paraliza al mayor Burnaby, la ley impone su lógica fría. Hoy la niebla sobrenatural se disipa ante la llegada del hombre que busca la verdad en el desorden de Haslemere. Bienvenidos al capítulo 4, el inspector Narracott. En la mañana que siguió a la fatídica fecha de la tragedia, dos hombres estaban de pie en el pequeño despacho de Haslemere. El inspector Narracott, que era uno de ellos, observaba todo lo que le rodeaba. Unas leves arrugas aparecieron en su frente. Sí, dijo pensativo, sí. El inspector Narracott era un agente eficacísimo que se caracterizaba por una tranquila persistencia, por un raciocinio lógico y por la profunda atención que concedía a los pequeños detalles, todo lo cual le conducía a obtener éxito donde muchos otros hubieran fallado. Era un hombre alto, de reposadas maneras, con ojos más bien grises que de otro color, y con una voz más lenta y dulce acento de Devonshire. Requerido desde Exeter para hacerse cargo de aquel caso criminal, llegó en el primer tren de la mañana. Las carreteras estaban intransitables para los automóviles, aunque instalanse sobre sus neumáticos esas cadenas especiales que les permiten circular por la nieve. De no ser así, hubiese llegado durante la misma noche anterior. En aquel momento estaba en pie en el despacho del capitán Trevelyan y acababa de completar un minucioso examen de tal habitación. Con él se hallaba el sargento Pollock de la policía de Exhampton. Sí, repetía el inspector Narracott. Un rayo de sol pálido invernal penetró en la habitación a través de la ventana. En el exterior se veía la campiña nevada, a unas 100 yardas de la ventana. Se divisaba una cerca y tras ella ascendía una empinada ladera que formaba parte de las nevadas colinas del fondo del paisaje. El inspector Narracott se inclinó una vez más sobre el cadáver, que permanecía aún allí para facilitar la investigación. Como buen atleta, reconocía en el muerto el tipo característico de los gimnastas: anchos hombros, costados estrechos y excelente desarrollo muscular. La cabeza era pequeña y bien plantada entre los hombros, y la puntiaguda barbilla de marino estaba muy bien recortada. La edad del capitán Trevelyan, según se había indagado, era de 60 años, pero aparentaba no tener mucho más de 51 o 52. Es un asunto muy curioso, afirmó el inspector Narracott. Ah, exclamó el sargento Pollock. El inspector se volvió hacia él. ¿Qué opina usted de todo esto? Bueno, empezó a decir el sargento Pollock rascándose la cabeza. Era un hombre precavido al que no le gustaba anticipar más de lo estrictamente necesario. Bueno, repitió. Por lo que he podido observar, señor inspector, yo aseguraría que el criminal se acercó a esta ventana viniendo por el jardín, forzó el cierre y se dispuso a saquear la habitación. El capitán Trevelyan, supongo yo, estaba en el piso superior sin duda alguna. El ladrón creía encontrarse solo en la casa. ¿Dónde se hallaba situado el dormitorio del capitán? En el piso de arriba, señor inspector, encima de este gabinete. En esta época del año ya se ha hecho de noche a las 4 de la tarde. Si el capitán Trevelyan se hubiese encontrado en su dormitorio, es de suponer que la luz eléctrica estaría encendida, y entonces la hubiera visto el ladrón conforme se aproximaba a esa ventana. ¿Quiere usted decir que entonces el criminal hubiese esperado mejor ocasión? Ningún hombre que discurra penetrará a robar en una casa en la que ve una luz encendida. Si alguien forzó esta ventana, lo hizo en la creencia de que la casa estaba vacía. El sargento Pollock volvió a rascarse la cabeza. Es un poco raro, lo admito, pero el caso es que así fue. Bueno, de momento dejemos aparte este detalle. Continúe usted. Está bien. Supongamos que el capitán oyó un ruido en el piso inferior. Es natural que bajara a enterarse de su causa. El ladrón lo oyó venir, arrancó entonces esta especie de almohadilla que ocultó detrás de la puerta y conforme entraba el capitán a la habitación, al volverle la espalda, lo golpeó la cabeza. El inspector Narracott asintió con un movimiento de cabeza. Sí, es bastante probable. Le golpearon cuando se hallaba frente a la ventana. Sin embargo, Pollock, no me convence esa explicación. ¿No le convence, señor inspector? No, porque como antes le decía, no encuentro razonable que nadie se dedique a entrar a robar en una casa a las 5 de la tarde. Bueno, tal vez ese hombre pensaba que el momento era más oportuno.
Es que aquí no se trata solo de oportunidad del momento. Quiero decir que este hombre no se introdujo en la casa por solo hecho de haber hallado la ventana sin cerrar. Estamos ante un caso de allanamiento de morada premeditado. Fíjese la confusión que se observa en todo este despacho. ¿A dónde se hubiera dirigido primeramente un ladrón vulgar? Al parador donde se guarda la plata. Eso es cierto, admitió el sargento. Y esta confusión, este caos, continuó Narracott. Estos cajones abiertos con su contenido tan revuelto, ¡bah! No perdamos el tiempo en palabrería. ¿Palabrería?, exclamó el sargento extrañado. Fíjese en la ventana, sargento. No estaba cerrada ni ha sido forzada para abrirla. Solo se hallaba entornada y desde afuera la abrieron procurando aparentar que la forzaban. Está usted en lo cierto, señor inspector, dijo después con respetuoso acento. ¿Quién habría discurrido con tan rara? Alguien ha deseado echar a tierra en nuestros ojos, cosa que no ha conseguido. El sargento Pollock quedó muy reconocido de que su jefe emplease el adjetivo nosotros. Con estas pequeñeces, el inspector Narracott sabía conquistar el cariño de sus subordinados. Entonces esto no es un robo. En su opinión, señor inspector, se trata de una historia particular, ¿no es así? El inspector Narracott asintió con la cabeza y luego dijo: sí, señor. Solo encuentro una cosa rara, y es que a mi juicio el asesino entró realmente por la ventana, tal como usted y Graves dijeron en su informe, y como yo aún confirmo por mí mismo. Se observa todavía varias manchas correspondientes a los hitos que se fundieron, trozos de nieve al ser pisadas por las botas del criminal. Estas manchas húmedas existen solamente en la habitación en la que estamos. El alguacil Graves hizo constar de un modo positivo que no encontró nada de esto en el vestíbulo cuando él y el doctor Warren lo atravesaron por primera vez. En cambio, en esta habitación las vio inmediatamente. En vista de ello, pareció conformarse que el capitán Trevelyan recibió la visita de su asesino y que éste entró por la ventana. Por consiguiente, debía ser alguien a quien el capitán conocía. Usted, sargento, que está por aquí, ¿puede decirme si el capitán era de esos hombres que con facilidad se creen enemigos? No, señor, aseguraría que nunca tuvo un solo enemigo en todo el mundo. Era un poco tacaño, un pajarraco bastante raro en sus costumbres. No toleraba la menor debilidad o descortesía por parte de los demás, pero por mi alma le juro que a pesar de sus defectillos, todo el mundo sentía un gran respeto hacia él. Un hombre sin enemigos, recalcó Narracott. Por lo menos aquí, es decir, entre la vecindad. Muy bien dicho. Porque no puede saber si se había creado algunos durante su carrera naval. Mi experiencia personal me enseña, sargento, que el hombre que despierta enemistades en un sitio las despierta también en cualquier otro lado. Luego vaya, aunque he de aceptar que no es un imposible descartar de todo la posibilidad de que tenga usted razón en lo que acaba de afirmar. Así llegamos lógicamente a tener que considerar otro motivo para este crimen, un motivo que es el que con más frecuencia se presenta en toda clase de crímenes, el lucro. Nuestro capitán, según tengo entendido, era un hombre bastante rico, sí, y apasionado por el dinero en todos sus aspectos, pero avaro no era. Hombre dispuesto a contribuir en colectas de caridad. Ah, exclamó Narracott reflexivamente. Es una lástima que haya nevado tanto, dijo el sargento. La nieve ha borrado las huellas de los pasos que dio el criminal. Podríamos haberlas seguido, pues serían interesantes. ¿No había nadie más en la casa?, preguntó el inspector. No, señor inspector. Durante los últimos 5 años el capitán Trevelyan no ha tenido más que un criado, un buen mozo que sirvió en la Marina de Guerra. Cuando vivía ya en la casa de Cira Ford, iba diariamente una mujer a limpiar, pero ese hombre, Evans, cocinaba y cuidaba de todas las necesidades de su amo. Ahora hará un mes o cosa así que se casó, lo que contrarió mucho al capitán. Yo creo que esta fue una de las razones que le decidieron alquilar la casa de Cira Ford a esa señora sudafricana. No quería que ninguna mujer viviese en su misma casa. Aquí en Exhampton, Evans le buscó su sirvienta particular. Es ahí cerca de la vuelta de la esquina, en la calle Ford, donde habita con su esposa. Todos los días venía a esta hora para servir a su señor. Ya he hablado con él y ahora está aquí esperando que usted le llame. Su declaración es que se marchó de la casa a las 2:30 de ayer porque el capitán no le necesitaba ya. Bien, me gustaría verle. Tal vez pueda decirnos algo útil. El sargento Pollock lanzó una mirada de curiosidad a su jefe. Le extrañaba lo raro del tono con que había pronunciado las últimas palabras. ¿Cree usted?, empezó a decir. Creo, replicó el inspector Narracott con decisión. En este asunto hay un montón de circunstancias interesantes, además de lo que hemos podido apreciar con nuestra visita. ¿A qué se refiere usted?, preguntó el sargento, pero el inspector rehusó ser más explícito.
¿Desea usted que ese hombre Evans está aquí ahora, esperando en el comedor, señor inspector? Bien, lo veré al instante. ¿Qué clase de individuo es? El sargento Pollock servía más para explicar hechos que para hacer descripciones exactas, pues un buen mozo retirado de la armada. Mal parroquiano para una taberna, diría yo. ¿Se emborracha? Esa no es la peor de las cosas que podría decir de él. ¿Y qué me dice de su mujer? ¿No sería algún capricho del capitán o algo por el estilo? Oh, no, señor, no piense semejante cosa del capitán. No era de esa clase de hombre, en absoluto. Más bien se le conocía como enemigo de las mujeres, si es que le debemos de clasificar en ese aspecto. Y se supone que Evans es muy adicto a su amo. Esa es la creencia general, señor inspector, y yo creo que se sabría algo de no ser así. Exhampton es un pueblo pequeño. El inspector Narracott asintió con una inclinación de cabeza. Bien, dijo. Aquí ya no nos queda más que ver. Ahora interrogaré a Evans y echaré una ojeada al resto de la casa, después de lo cual iremos a las Tres Coronas, donde hablaremos con el mayor Burnaby. Aquella indicación de él acerca de la hora del crimen resulta muy curiosa. Con que las 5:25, Él debe saber algo que aún no ha contado, o si no, ¿por qué indicó esa hora con tanta exactitud? Los dos hombres se encaminaron hacia la puerta. Este asunto es muy extraño, indicó el sargento Pollock, con la vista fija en los papeles desordenados que estaban en el suelo. ¿A qué vendrá todo eso? Comedia de robo. No es precisamente lo que a mí me parece más extraño, replicó Narracott. Es lo más natural que se podía hacer. No, lo que encuentro más extraño es lo referente a la ventana. Lo de la ventana, sí. ¿Por qué entraría por ella el asesino? Supuesto que fuese alguna persona conocida de Trevelyan y a quien éste hubiera recibido sin dificultad, ¿cómo no entró por la puerta principal? Eso de dar la vuelta a la casa para penetrar por la ventana del despacho en una noche como la pasada me parece un procedimiento dificultoso y desagradable, sobre todo durante una nevada tan espesa como la que entonces caía. Sin embargo, alguna razón existía. Tal vez, sugirió Pollock, el criminal no quería que le pudiesen ver desde la carretera cuando entraba en la casa. No creo que por aquí cerca hubiese muchas personas que pudieran verle en una tarde como la de ayer. Todo el mundo estaría en su casa, si no tenían algo importante que hacer fuera de ella, ¿no? Ha de haber otra razón, bueno. Tal vez parezca bien clara en su debido momento. Inspector Narracott ya ha visto suficiente tras el desorden en el despacho y el frío de la ventana abierta. Una cosa es segura en Hazelmoor, las pistas no mienten, pero las personas sí. ¿Fue un robo que salió mal o una ejecución planeada con precisión matemática? Mientras la nieve sigue borrando las huellas de Siraford, la lista de sospechosos empieza a tomar forma. Y el pasado del capitán Trevelyan guarda más secretos de los que sus amigos quieren admitir. Soy la capitana del misterio. Si creen saber quién dio ese golpe fatal a las 5:25, déjenmelo saber en los comentarios. No se alejen demasiado porque en el capítulo 5 las puertas de la cabaña empezarán a abrirse y no todos los que están adentro son inocentes. Hasta la próxima investigación en Salto Cuántico Real.